abrimos el consultorio de bolsa de este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Es tarde de lunes y, por tanto, está con nosotros Alberto Iturralde, analista independiente. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, muy feliz. Tenemos una jornada de descensos claros en Europa particularmente. En Estados Unidos a esta hora pues se está recortando el S&P 500 apenas, no llega al 0,10%. Incluso tenemos al Nasdaq 100 en positivo con alzas del entorno de 0,77%, pero sí que hemos visto contundencia en los descensos aquí en Europa. En el caso del IBEX, por ejemplo, un descenso del 2,5% y apenas un valor en positivo, ligeramente, que es Celnes. De nuevo tenemos miedos geopolíticos, es la gran excusa que se ha dado para estas caídas que vemos en este arranque de semana. Estamos viviendo uno de los momentos más importantes, probablemente el más importante con diferencia en la bolsa, desde los mínimos del coronavirus. De hecho, emplazo a nuestros oyentes a que sigan muy de cerca todo lo que va a suceder durante los próximos días entre la información geopolítica y los movimientos bursátiles, porque probablemente vayan a recibir un curso ultra acelerado de bolsa y de manera gratuita. Y es que hace unas semanas yo ya explicaba cuál iba a ser el malo durante las siguientes jornadas, ese malo que yo necesitaba justo antes de terminar el año, y les decía, bueno, es importante que después de terminar el año el mercado lo más normal es que recorte y en ese momento aparezca el malo. En aquel momento todavía no se había transmitido la información de que Rusia colocaba sus tropas en la frontera de Ucrania. Esa información, entre comillas, probablemente sea falsa, pero ya se empezaba a correr por internet sin que en teoría a los inversores se les dijera nada. Esa información iba a terminar apareciendo, pero iba a terminar apareciendo cuando le interesara al sistema financiero. Y una semana después ya se estaba diciendo que había 100.000 soldados rusos en la frontera de Ucrania. Ahora ya son 150.000. Me río cuando me dicen, no, pero Iturralde, pero ¿cómo puede ser que todo esto digas que es una mascarada y haya 150.000 soldados en la frontera de Ucrania? ¿Quién te ha dicho a ti que eso es verdad? ¿Por qué digo que estamos viviendo un momento importantísimo? A la hora de entender qué es lo que puede suceder en el futuro de la bolsa, es muy importante intentar llegar a poder ser a la verdad de lo que está sucediendo ahora y que en teoría debe estar afectando a la bolsa. Y para eso es muy importante intentar saber qué realmente está pasando en esa crisis, entre comillas, de Ucrania que nos están bombardeando con información teórica en los medios. Bueno, hace cosa de 30 años, cuando cae el muro de Berlín, Estados Unidos llega a un acuerdo con la que en su momento era la URSS y en sucesivo iba a ser Rusia, y es el de no ampliar la OTAN a más allá que la frontera entre la Alemania federal y la Alemania democrática. La expresión que se utilizó fue no ampliarla ni una pulgada más. Ese es el acuerdo al que se llegó con Gorbachov en aquel momento. Todo de acuerdo, todo maravilloso. Sin embargo, desde entonces, Estados Unidos tenía un problema, y es que en el momento en el que finaliza la Guerra Fría, ese enemigo comunista desaparece y, sin embargo, el complejo militar estadounidense está ya con una maquinaria brutal vendiendo armas a nivel global de una manera masiva, y se necesita mantener alguien contra el que luchar o algo que nos genere un miedo para que de algún modo podamos nosotros seguir vendiendo armas. Durante esos años, en un principio, como obviamente la URSS, que había caído ya en un grado de pobreza brutal y todas las repúblicas se iban separando de Rusia, no era enemigo suficiente. Entonces hay que ir generando otros enemigos. Saddam Hussein invade Kuwait, ya tenemos un enemigo. Poco a poco se van generando esas revoluciones falsas. En Libia, obviamente, hay que entrar a por Muammar el-Gaddafi, que en realidad, obviamente, hay que entrar a por él porque quería generar una moneda común en África que de algún modo expulsara al dólar devaluado de la región y que obviamente nos pagaran nuestro petróleo con una moneda con valor, no con los petrodólares americanos. Y a por él hay que entrar en esa falsa revolución de colores, y van ustedes siguiendo cómo se han ido generando conflictos falsos para intentar establecer la influencia geopolítica de Estados Unidos, poder robarles el petróleo a poder ser, como en el caso de Irak. Recuerden que las Torres Gemelas, en teoría, las había tirado alguien que estaba en Afganistán. Bueno, pues no. Nada más que las Torres Gemelas, hay que entrar a por Saddam Hussein. ¿Cuál era el pecado real de Saddam Hussein?
Pues que había querido vender el poco petróleo que se le permitía vender en euros y no en dólares. Tengan ustedes en cuenta que si el dólar dejara de ser la moneda hegemónica mundial, inmediatamente la economía estadounidense se iría literalmente al garete. Con lo cual había que entrar a por Saddam Hussein y de paso nos quedamos con su petróleo. Toda esa filosofía de guerras, de enemigos en los que creamos un terrorismo que luego nos va a atacar a nosotros y que hay que vender armas a esos países que tienen ese terrorismo para que se defiendan del terrorismo que nosotros hemos creado, todo eso genera una industria de armas tan brutal que en el momento en el que no tenemos un enemigo, tenemos que crearlo. Y es lo que está sucediendo ahora con la venta de armas a Ucrania. Ahora mismo Rusia ni tiene ni va a tener ningún interés en entrar en Ucrania. Rusia lo que tiene es interés en que la OTAN no se le coloque en sus fronteras. Cuando ustedes oyen hablar de la crisis de los misiles, no es más que la puesta en marcha de un programa de misiles en Cuba en respuesta a la puesta en marcha de misiles en Turquía, en la frontera con Rusia. Simplemente lo que hace Nikita Khrushchev en los años 60 es reaccionar al cerco que Estados Unidos estaba poniendo a la URSS. Y obviamente cuando se quitan los misiles de Cuba es porque también se van a quitar los misiles americanos en Turquía. Solamente que a ustedes les cuentan solamente la parte de la historia que interesa. Y es que la URSS cedió. No, cedió no. Simplemente dijo, joder, si tú me colocas a mí misiles en la frontera, te los voy a colocar yo a ti también. Bueno, pues en base a eso se llega al acuerdo de que la OTAN no se va a extender más allá. Bueno, pues falsamente lo que terminamos haciendo es efectivamente moviendo las fronteras de la OTAN hacia Polonia y más allá. Y ahora las queremos colocar justo en Ucrania, que es donde nos mola. Y como en el año 14 había un presidente en Ucrania que era prorruso, pues lo que hacemos es dar un golpe de Estado. Hay unos vídeos maravillosos de McCain en Euromaidán, allí subido en un edificio viendo cómo los francotiradores de la OTAN mataban tanto manifestantes como policías, para que luego se pudiera decir que a los manifestantes los mataba la policía y que la policía, para defenderse, obviamente dispare a los manifestantes. Bueno, pues una vez que creamos ese golpe de Estado, tumbamos la Constitución ucraniana, terminamos a lo largo de varios procesos colocando al nuestro. ¿Quién es el nuestro? El nacionalista ucraniano, Zelensky, el que está ahora mismo en el poder en Ucrania, que lógicamente va a intentar generar conflicto contra Rusia. ¿Por qué? Porque es lo que le mantiene en el poder. Él lleva durante años continuamente a ucranianos que han tenido a los rusos toda la vida como hermanos, generándoles un odio contra Rusia que obviamente le va a él a facilitar estar en el poder si efectivamente consigue ese efecto. Por eso Zelensky ha intentado, bueno, y ha conseguido cerrar medios que no sean antirrusos para intentar establecer esa propaganda. Y a día de hoy se quiere seguir manteniendo en el poder, satisfaciendo los deseos de Occidente, con el fin, obviamente, de poder, con aquello de que es antirruso, seguir manteniendo la entrada de dinero para poder él continuar en la presidencia de Ucrania. Bueno, pues en todo ese circo, Rusia no tiene absolutamente ningún interés en entrar en Ucrania, ninguno, porque Ucrania lo que está haciendo es ella solita empobrecerse a sí misma. La OTAN únicamente quiere a Ucrania en función de poder seguir amenazando a Rusia, no porque Ucrania les interese lo más mínimo. La Unión Europea seduce a Ucrania única y exclusivamente en función de quedarse con sus materias primas, pero no porque Ucrania le interese lo más mínimo a la Unión Europea. Y sin embargo, obviamente aquí estamos recibiendo información de que Rusia está súper preocupada por entrar en Ucrania. Y un pimiento. Miren, fíjense si está esto organizado, que hace 9 días, el día 5 de febrero, en Bloomberg aparece la noticia de que Rusia ya ha entrado en Ucrania. Sí, sí. Además, lo he tuiteado hoy, vayan a A-Iturralde para que vean la noticia, porque yo pensaba que ustedes ya la conocían y me he dado cuenta de que esto no se le ha dado ninguna repercusión. Y en Bloomberg, el día 5 de febrero, se publica la noticia, les voy a entrecomillar, en vivo, 2 puntos, Rusia invade Ucrania. Esta noticia está en lanacion.com.ar, es un periódico digital argentino de mucho prestigio, y el propio periódico lo dice, el error de la agencia Bloomberg que generó reclamos del Kremlin. Es decir, hace 9 días ya Bloomberg tenía preparada la noticia y el titular de que Rusia invadía Ucrania. Claro, cuando el Kremlin dice, ¿pero de qué vais? Obviamente Bloomberg tiene que recular y pedir disculpas por ese error. La noticia la tenía ya redactada,
el becario de turno se le fue el dedo y la publican. Pues fíjense, se supone que el sistema financiero nos ha dicho que Rusia va a invadir Ucrania el miércoles, la publican pues 2 semanas antes de que suceda. Eso es exactamente lo que estamos viviendo, una auténtica mascarada en la que, ojo, porque obviamente todo esto va a terminar, como ya ha anunciado Biden, con nuevas sanciones a Rusia. Lo que está sucediendo única y exclusivamente tiene como motivo el encontrar la excusa para establecer nuevas sanciones contra Rusia. Pero quien decide el momento en el que esto se lleva a cabo es el sistema financiero. Y el sistema financiero, yo les explicaba por eso aquello de el malo, tiene que caer el mercado y tiene que aparecer el malo. La semana pasada, cuando veíamos rebotes en el mercado, yo les decía, no se fíen porque hay una gran complacencia de los inversores con estos rebotes. Lo que significa esa complacencia es que hay un gran sentimiento alcista. Por eso cuando el mercado rebota, los inversores dicen, ah, bien, sí, es normal que esto rebote, porque se corresponde con su sentimiento. Eso lo que conlleva es que el mercado tiene que volver a caer y en esa caída tiene que aparecer el malo. Pues fíjense, yo les juro que me puedo dedicar a leer las cartas o la bola de cristal o ser profeta, porque fíjense con qué precisión se ha producido el escenario. A mediados de semana se marca un techito en el rebote, estamos hablando de un DAX en 15.600 y poco a poco el mercado empieza a caer para el viernes ya encontrarnos con unos mínimos en los que efectivamente ya de nuevo aparece el oso ruso que va a invadir Ucrania, ya le han puesto fecha, va a ser el miércoles. El miércoles Rusia ya va, no nos han dicho todavía la hora porque el sistema financiero estará mirando a ver qué hora nos va a decir en la que Rusia va a entrar en Ucrania. ¿Cuál es el objetivo de poner fecha y hora a la invasión rusa en Ucrania? El objetivo es doble. Por una parte, generar el sentimiento negativo que se necesita generar durante los días antes para que ustedes tomen la decisión equivocada. ¿Cuál es la decisión equivocada? Vender porque sí. Obviamente, si hay que vender y hay que aplicar stops, se hace. El problema está en que si ustedes miran los gráficos, y ahora sí vamos a ir al gráfico, vamos al gráfico del DAX alemán y nos encontramos que todavía no se han roto los soportes. Yo llevo varias semanas avisándoles de que hay que tener muy en cuenta lo que está sucediendo en los precios y sobre todo observar los indicadores reales, los que hasta día de hoy, a lo largo de los años, han sido mínimamente fiables a la hora de anticipar caídas. Estamos mirando ahora mismo el gráfico técnico del DAX para ver que no se han roto los soportes. En el caso del DAX, los 14.950 son claves. Hoy se han tentado a la baja, eso está muy bien. Tentar soportes a la baja, sobre todo con información muy negativa, es muy bueno. Porque en esas situaciones es cuando el inversor pierde la cabeza y vende todo lo que puede y más. Esas ventas normalmente se atienden con los núcleos duros de las empresas comprando, entrando a comprar lo que esos inversores venden. Y eso normalmente termina siendo un negocio si posteriormente el mercado sube. Como todavía no sabemos hasta dónde quieren estirar el pánico, obviamente no nos podemos lanzar a comprar como locos. Sin embargo, si cuando pasen unas sesiones vemos que seguimos con el miedo en el mercado y el mercado, como ha hecho hoy por la tarde, rebota, porque hoy a la tarde los cierres han sido en zona de prácticamente máximos de la sesión, hoy el DAX, para que se hagan una idea, ha abierto en niveles de 15.065 puntos. Bueno, pues ha recortado hasta 14.850, 200 puntos. Al cierre ha recuperado hasta 15.113. 250 puntos de recuperación al alza justo al cierre. Eso significa que el mercado no solo no se ha desplomado, sino que de una manera esotérica, extraña y paranormal, cuando el mercado ha tocado zonas de soporte, alguien ha entrado a comprar. Todo lo que se vendía en pánico porque Rusia va a invadir Ucrania en 2 días, todo lo que se vendía, alguien lo ha comprado, curiosamente. Bueno, pues hay que observar durante estos días si ese fenómeno sigue continuando así. Es decir, si cada vez que se nos mete miedo y el mercado tiene un recorte, aparece una mano extraña que está comprando todo lo que sale a la venta. Porque normalmente eso lo que anticipa es que se están lavando stops. Se está generando un miedo, ¿no?, por 2 vías. Primero, por la vía de la, entre comillas, información, en realidad es propaganda, y por otro lado, por la vía de los precios. Como el DAX está marcando unos niveles muy bajos, inmediatamente salen a la venta todos esos inversores. Si vamos a otro de los indicadores a los que yo les he referido durante las últimas semanas, veremos que el VIX todavía, no sé, Rocío, cuál es el dato que tenéis ahora mismo, tenemos que ver cuál es su cierre esta noche,
todavía no ha cerrado por encima de niveles críticos. Esos niveles críticos hemos explicado durante estos 2 últimos meses que son el nivel 29 en el caso del VIX. Veremos dónde cierra durante estos días. Se necesita cierres muy claros por encima de 29 para efectivamente tener la referencia de que probablemente el mercado quiera recortar más. ¿Y qué es lo que tenemos que vigilar durante estos días? Que cuando llegue el miércoles o el día en el que nos quieran contar que Rusia invade Ucrania, nos vamos a encontrar con 2 escenarios. Solo uno de estos 2 que yo les voy a explicar. El más probable, al 90% de probabilidades, es que nos digan que Rusia ha cedido, que sucede cualquier cosa, que se han llegado unas conversaciones, cualquier tontería. Y finalmente nos expliquen que, bueno, estaban a punto de invadir Ucrania, pero ya no lo van a hacer. Créanme, probablemente no haya ni un soldado, ni uno, en la frontera rusa con Ucrania. Pero ya verán cómo para mantener el discurso y justificar las milongas que les han contado durante estas semanas, encontrar una salida digna a la mentira. Y luego puede haber ya la B, la del 10% de probabilidades, que es que todavía les digan a ustedes que efectivamente Rusia está entrando en Ucrania. Que seguramente será una milonga como un piano, pero que les ayuda a, durante un tiempo X, mantener la mentira y sacar rédito económico y financiero de la mentira. Viendo lo que ha pasado en Bloomberg hace 9 días, búsquenlo, vayan a mi cuenta de Twitter, a_Iturralde, y vean la noticia. En vivo, 2 puntos, Rusia invade Ucrania. Dicho hace 9 días en Bloomberg, siendo la mayor de las falsedades. Bueno, pues no les extrañe que esto ya nos lo vuelvan a publicar como si fuera cierto. Alberto. ¿Cuál va a ser la verdad? Pues la verdad es que a Rusia ya les digo que no les interesa en lo más mínimo invadir Ucrania. Yo no soy prorruso, es que ese es el gran error. Este señor es prorruso, no. Miren, en el mercado, cuando las caídas o las subidas le va a afectar a uno directamente, porque yo no trabajo para ningún estado, ni cobro dinero como funcionario de nada, obviamente si acierto en el mercado gano dinero y si no lo pierdo, pues mi obligación es conocer la verdad. Porque si veo dónde está la mentira, que es lo que estoy intentando averiguar durante estos meses con ese malo que les anticipé que iba a aparecer, obviamente yo voy a saber cuándo tengo que comprar y cuándo tengo que vender. Con lo cual, mi ánimo ni es ni pro ni antirruso. De hecho, estoy convencido de que Rusia, si pudiera hacer las cacicadas que está haciendo la OTAN, Rusia las haría sin ningún problema. El problema es que no las puede hacer. Por eso lo interesante para un especulador es saber qué realmente está sucediendo, porque eso va a repercutir en el mercado. ¿Y cómo lo va a hacer? Subiendo sin que ustedes entiendan por qué. Y si a ustedes se les mete miedo sobre una noticia que no es real, ese sistema financiero está comprando los títulos mientras ustedes los venden y hará subir el mercado como sucedió en el coronavirus. Justo el fin de semana que se promulgan todos los cierres y confinamientos en Europa, justo ese fin de semana, ya el lunes siguiente la bolsa empieza a subir. Y nadie entiende por qué, porque estábamos en el peor momento de la pandemia. Bueno, pues justo ahí se hace el suelo. Y cuando ya ustedes están encerrados en casa y creen que esto es el fin del mundo, la bolsa empieza a subir sin que ustedes entiendan por qué. Bueno, pues yo esas fechas les anticipé que les iba a decir, oigan, cuando esto vaya a subir, yo les diré que veo la subida. Bueno, pues no sé si fue el día 24, que ya efectivamente el mercado llevaba ya varios días sin caer y parecía que subía. Yo salí en Twitter a decirlo, bueno, pues ahora va a suceder algo similar. Se va a meter mucho miedo a los inversores con esa falsedad absoluta y el mercado probablemente en algún momento, después de meter miedo y generar que estamos tentando los soportes y que caemos, nadie va a entender por qué sube. Bueno, pues sube porque como ustedes les han engañado y les han hecho subir, les han hecho vender, obviamente el negocio se produce subiendo el mercado, después de a ustedes generarle el estado de ánimo bajista, que es lo que está pasando ahora con toda la propaganda. De manera que les sugiero que estén muy atentos porque la intervención de hoy es una de las más importantes de los últimos años, la que tenemos hoy aquí, y lo que va a suceder durante los próximos días les va a enseñar muchísimo más que cualquier curso de bolsa por el que ustedes paguen cantidades ingentes de dinero. Ya lo verán. Y es un curso de bolsa gratis. Estén atentos del mercado. Alberto, después de todo esto que nos ha explicado, de la visión que tiene, si le parece, hoy voy a comenzar por el final, porque siempre le suelo dejar una recomendación para el final, pero hay un correo de César, por ejemplo, que nos está escribiendo y nos pide una estrategia a corto plazo, y es ahí donde puede materializar todo esto que nos ha explicado y la visión que tiene de lo que está ocurriendo. ¿Cuál sería la estrategia para hacer ahora? El precipitado, el novato bursátil, si oye estas palabras que yo he dicho, hay que tener bien puestas.
hoy dice yo compro. No. Obviamente tú tienes que estar atento a qué está pasando. Si te han dicho que el miércoles morimos todos, date un par de días de margen para ver qué pasa. Y si tú ves durante lo que nos resta hasta el miércoles que el mercado sube y nadie entiende por qué, tú sí te la puedes jugar a comprar. ¿Cuáles son las estrategias? Muy sencillas, fíjense. El soporte en el caso del DAX, lo tenemos aquí, esa zona 14.950, tiene justo un soporte por debajo. Yo quiero, además, ponerlo en el gráfico para que lo vean ustedes de una manera muy sencilla. Estos meses, cuando hemos hablado del DAX tentando soportes, se ve claramente como hay dos muy sencillos. El primero, que ya es tentar soporte, son esos 15.050, 15.950. Ahí se ve como efectivamente durante los últimos meses el DAX ha tentado soportes. El último de esos dos es 14.810, 14.800, que es justo esa parte inferior del movimiento lateral que hemos vivido en el DAX durante los últimos, fíjense, pues ni más ni menos que desde mayo de 2021, pues 7-8 meses. Esa zona 14.810. Es muy bueno que con los rusos entrando en Rusia y lanzándonos bombas nucleares a nosotros y a Estados Unidos y todas esas chorradas que les van a contar, que durante ese tiempo índices como el DAX, que son rectores a nivel europeo, es decir, estamos hablando de que es el índice nacional más participado de Europa, pues se vean niveles inferiores a 14.800. Porque eso le va a confirmar a todo el tragacionismo que efectivamente Rusia se ha vuelto loca y nos va a invadir. Y eso obviamente va a hacer vender a todos los, pues eso, los torobarreristas, estos que dicen, voy a salir corriendo y tal. Ahora no hay que estar alcista. Es decir, yo, hombre, quien especula en el intradía casi como yo, pues sí, puede estar alcista y mañana ponerse bajista. Eso no es relevante para un cortoplacista. Sin embargo, para el especulador tranquilo ahora hay que estar fuera tranquilamente viendo la jugada, viendo cómo es la propaganda durante estos días. En el caso del DAX, vigilando niveles de 14.800, pero sagrados, es decir, que si se coloca por debajo y ven ustedes que vamos a morir todos, eso es una maravilla, porque en cuanto lo recupere, si lo recupera, se entra a compradores. Pero no se puede uno poner a comprar sin más cuando llega ahí porque dice, joder, claro, como es el soporte, compro. Ustedes no saben, ni yo tampoco sé hasta dónde tiene el sistema financiero preparado el susto. Imagínate que lo quieren todavía tirar 2.000 puntos más. No pasa nada. Sería fantástico. Lo bueno está entrar en el momento en el que dejan de caer, no entendemos por qué empieza a subir. Con lo cual, tranquilos, que todavía podemos morir todos de aquí a un par de días. Vamos a ver si morimos todos. Y si morimos todos y el mercado sube, incluso muertos, compramos. Todavía no es el momento.